a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más. Y hoy, amigos míos, en Mundo Azul os traigo un tema interesantísimo, mágico, increíble, cargado de misterio, cargado de historia, cargado de leyendas, mitos. Y como siempre en Mundo Azul nos gusta, cargado de mucho misterio. Hoy, tal y como reza el título del vídeo, vamos a hablar de los famosos fuegos fatuos. Los fuegos fatuos es un peculiar y misterioso fenómeno que durante cientos de años ha logrado integrar a las culturas del mundo. A lo largo de su historia ha tenido diferentes interpretaciones. Para algunos, los fuegos fatuos son símbolos de buen augurio, mientras que en otras culturas los consideran un símbolo del mal. La ciencia tiene su propia visión de este fenómeno, del cual probablemente alguna vez has escuchado hablar. Los fuegos fatuos son pequeñas llamas que se perciben principalmente de tonos de color azul, aunque en ocasiones pueden reflejar tonos verdes o naranjas, los cuales pueden verse flotando en el aire, moviéndose de un lado hacia otro durante la noche o el amanecer, y son conocidos como llamas frías, ya que tienen niveles de calor muy bajos, que no son capaces de desencadenar incendios o quemar nada a su alrededor, por lo que estos no dejan rastros una vez desaparecen. Los fuegos fatuos pueden verse durante 10, 20 y hasta 30 segundos antes de desaparecer, aunque algunas personas afirman que pueden alcanzar hasta un minuto hasta esfumarse por completo. Sin duda, un fenómeno bastante misterioso e incluso intimidador. Durante siglos, este fenómeno le ha sido atribuido a diferentes leyendas en las culturas del mundo. Leyendas que intentan explicar el por qué surgen estas llamas en entornos naturales. Sin embargo, la ciencia también ha hecho lo propio, creyendo determinar el origen de este fenómeno. Una de las teorías aceptadas dentro de la comunidad científica acerca de los fuegos fatuos es que estos se producen debido a una reacción por la oxidación de las fosfinas, gas incoloro inflamable, el cual se produce en pequeñas cantidades por la descomposición de la materia orgánica, y los gases de metano, la cual desencadenan este tipo de llamas de bajo calor. La primera vez que se logró replicar este modelo en un laboratorio fue en el año 2008, donde el experimento con la interacción de estos gases de forma controlada, lo que en efecto permitió que se formaran las peculiares llamas de los fuegos fatuos. A pesar de que el experimento resultó todo un éxito para darle una base científica al fenómeno, para muchos esto no logró explicar la razón por la que estas llamas se mueven de forma errática de un lado hacia otro, incluso en contra de la corriente del viento. Además, tampoco logra explicar el por qué estas llamas se alejan cuando todas las personas tratan de acercarse, lo que definitivamente hace que las personas les sigan dando un enfoque místico, el cual se ha relacionado con diferentes leyendas típicas en las culturas del mundo. Entre las leyendas más conocidas, los fuegos fatuos son el reflejo de las almas de los seres fallecidos que no encuentran la paz eterna, porque no han obtenido cristiana sepultura o simplemente porque están en proceso de depurar sus pecados. Otra de las creencias relacionadas con la aparición de estos fuegos fatuos es que se tratan de fuerzas del mal que buscan desviar a los viajeros de su camino, haciéndolos sentirse atraídos hacia su brillo, y al llevarlas hacia ellas desaparecen dejándolas sumidas en una profunda oscuridad, donde terminan perdiéndose de su camino. A pesar de estas aterradoras leyendas, también ha sido asociado a mensajes de buen augurio para quienes logran verlas, y con seres o criaturas del bosque, espíritus y beneficiosos. En algunos casos se han relacionado con la ruta hacia tesoros escondidos. A medida que nos movemos por el mundo, vemos reflejados los fuegos fatuos en diferentes leyendas, los cuales tienen un enfoque centrado en sus culturas y creencias,
Por ejemplo, dentro de la cultura japonesa, los fuegos fatus están relacionados con la representación tradicional del alma y Todama, la cual se ha representado dentro de su folclore tradicional. Los ingleses consideran que los fuegos fatus son como espíritus del fuego, conocidos como Jack Wilt o The Lanterns o Will of the Wisp. En Italia se cree que son demonios que atraen a los viajeros con el fin de alejarlos de su destino. Si nos trasladamos a Sudamérica, en Colombia, los fuegos fatuos se han relacionado con la ruta hacia tesoros escondidos, desde la antigüedad, por los nativos indígenas, antes y durante la conquista de los españoles. En Uruguay, los fuegos fatuos son conocidos con la leyenda de la luz de Mala, mientras que en Venezuela se relacionan con una leyenda del conquistador López de Aguirre, quien en compañía de sus hombres no han logrado encontrar la paz de su alma, por lo que se mantienen vagando por el territorio. Increíble, amigos míos, los fuegos fatuos. Pero es que la leyenda de los fuegos fatuos podríamos estar aquí hasta mañana. ¿Por qué digo eso? Porque es una leyenda que recorre todo el globo, todo el mundo, amigos míos. Es una de las grandes leyendas míticas que comparten, como siempre pasa, en diferentes culturas a nivel de estratificación del tiempo, o sea, a nivel de coetaneidad, da igual que sea antes de Cristo, después de Cristo, da igual sea que en Rusia, da igual sea que sea una civilización o en otra, que sea en un pueblo, que sea de origen, da exactamente igual. Los fuegos fatuos, que es una denominación, dijéramos, que se acuñó o se apeló en un momento determinado de la historia, pero que en realidad tiene muchísimos nombres y todos están relacionados bajo el mismo contexto. Como veis, en este caso, los ingleses los llaman Will of the Wisp, o bien las linternas, las luces, otros los llaman las almas de otros los Ottawa, otros los... y hay miles de historias. O sea, es una de las historias, junto con los gigantes, con relación mitológica de dioses, etcétera, etcétera, que más comparten en el mundo. Y además, que es lo más curioso, esta mitología no está relacionada con una trascendencia cultural que pueda tener una lógica. Quiero decir, no están asociados a un ente de la naturaleza, ni siquiera exactamente están asociados a seres sobrenaturales. Sí que en muchas culturas que están ligadas directamente pues a la naturaleza, se cree, como pasa por ejemplo con los nativos americanos del norte, como pasa también con culturas como los mayas, como los incas, los aztecas, también por ejemplo los sumerios, también por ejemplo las culturas que proceden de lo vinca, en este caso lo celta. Los celtas tienen muchísimas leyendas, es increíble cómo caló los fuegos fatuos en su momento, pero hay muchas culturas que lo llaman de formas diferentes, pero todos se refieren a los fuegos fatuos de una misma manera. Además, y lo más importante, es que esto de los fuegos fatuos, al margen de lo científico, se ha estudiado a nivel histórico, a nivel folclórico, muchísimo. O sea, lo que es con una perspectiva cultural se ha estudiado hasta la saciedad, viendo que hay historias y leyendas que se relacionan entre ellos. O sea, es increíble. Se han hecho verdaderos estudios de antropología para intentar dar una explicación, sobre todo, lo primero, por qué pasa en todas las culturas, o en el 90% de las culturas del mundo, que no han tenido contacto entre ellas, y lo segundo, el cómo todas han llegado a la misma conclusión, ya no solo por lo místico y lo trascendental de estas luces, sino por la descripción de las mismas. O sea, luces que aparecen en el campo, luces que aparecen en el bosque, que parecen alejarse, muchas que parecen conducir a los viajeros. Me recuerda como este tipo de historias, que las hay mucho, y sobre todo en España, por ejemplo en Galicia, hay historias que ya hablaremos de ella, de las damas blancas y demás, que también están relacionados con la leyenda de la encantada y todo este tipo de leyendas que son un poco místicas, pero que tienen un trasfondo histórico, y que hasta el día de hoy incluso hay historias que se pueden constatar, que se pueden estudiar, y los fuegos fatuos son una de ellas. Y es increíble el ver
cómo todas se describen de una misma manera y todas tienen una relación con el bosque, con la naturaleza, con lo divino, con lo místico, pero encima con lo etéreo, con lo sin forma, porque son como luces inteligentes, luces que se mueven, que se desplazan, luces azules, que es lo más increíble de todo, y que la ciencia en 2008, sí que es verdad, si vosotros veis el estudio, intentó de alguna manera conseguir ese fuego que no quemaba, de baja intensidad, esa llama en un momento determinado. Es un experimento, como digo, muy interesante, pero que no termina de resolver el por qué, bajo qué circunstancias y qué situaciones pasan, por qué en unos lados, por qué estas llamas se mueven, por qué no solo se ve una, sino se ven varias, y por qué incluso estas llamas parecen ser inteligentes. ¿Por qué digo inteligentes? Porque muchas de ellas parecen susurrar a las personas, parecen moverse y desplazarse y parecen conducir a estas personas hacia un lugar. ¿Cómo es posible todo eso? ¿Cómo un fuego normal que se pueda llevar al laboratorio puede conseguir hacer ese tipo de cosas? Pues es imposible, amigos míos, porque realmente no estamos hablando de un fuego natural, ni estamos hablando de algo que se pueda llegar a desarrollar en un laboratorio. Sí, puedes crear una llama que no queme, sí puedes crear o intentar bajo cierto tipo de gases conseguir ese tipo de formas o dar una explicación más o menos teórica y más o menos decir, bueno, los gases que se liberan en un momento determinado, sí que es verdad que cierto tipo de materias en pantanos, en lagos, pero es que no solo se ven en pantanos y lagos, se ven en sitios rocosos, se ven en lugares incluso hasta desérticos, o sea, que no tienen mucha explicación realmente. Se ven a las orillas del mar, hay historias de los fuegos fatuos a las orillas del mar, incluso en el propio mar. O sea, es que estamos hablando de cosas muy difíciles, ¿vale? Amigos míos, no es tan fácil como intentar explicar lo que sí, que una llama puede reproducirse evidentemente de una forma o de otra, pero que realmente no puede llegar a adquirir la trascendencia de estas leyendas, incluso leyendas que a día de hoy siguen dándose, siguen existiendo. Los fuegos fatuos siguen de alguna manera recorriendo su larga historia con personas que a día de hoy todavía siguen encontrándose con ellos en lugares increíbles y sobre todo de unas maneras alucinantes, personas que se han perdido y estos fuegos de una manera alucinante, o sea, sorprendente y mágica, les han conducido o bien hasta un pueblo, o bien hasta una persona, o hasta un lugar, incluso hasta la policía. Os recomiendo que veáis Corazón Valiente, que es una película de Disney, que bueno, que a priori vais a decir, bueno, una película infantil. Bueno, pues es que las películas infantiles, cuidado con ellas. Corazón Valiente habla de una muchacha que a través de una maldición su madre se convierte en un oso y demás, y en el campo se encuentra con estos fuegos fatuos que son como llamitas azules que durante toda la maldita película le intentan ayudar, y que si probablemente hubieran hecho caso a estos fuegos fatuos, la película se hubiera acabado, y para bien, desde hace mucho tiempo, y les intentan constantemente decir lo que sucede, cómo sucede y cómo curarse, ¿vale? Es increíble, es maravilloso. Por eso os recomiendo que veáis esa película, Corazón Valiente. Es de la princesa esta que tiene el cabello pelirrojo, súper rizado, que tiene un arco y tal, que en algunos lugares yo la vi en su momento, o sea, vi a la chica esta en Disney, pero no sabía relacionar con qué película, ha sido súper famosa. Y ahora he conseguido ver la película un par de veces por mis hijas, y la verdad es que es maravilloso, y sobre todo que está ambientado a nivel celta, ¿vale? De una manera fascinante. Pasa todo esto en la antigua Escocia, con las familias escocesas y demás, la alta jerarquía escocesa y demás, al William Wallace, ¿no? Y pasa esta historia y aparecen los fuegos fatuos, y la verdad es que es una de las mejores formas de plasmar lo que son los fuegos fatuos para que lo consigáis entender. Pero aún así, como siempre, os incito a investigar, mirar sobre lo que son los fuegos fatuos, la cantidad de leyendas, porque si nos pusiéramos a hablar de aquí de cada leyenda, de cada connotación a nivel histórico, de cada lugar, de cada cultura, podríamos hacer un vídeo de 4 o 5 horas fácilmente, porque los fuegos fatuos, el recorrido histórico de los fuegos fatuos es algo asombroso, pero que existir existen, y no solo que existen, y no solo que a día de hoy se siguen dando y se siguen reportando historias de los fuegos fatuos, sino que es una historia que, como siempre digo,
Es asombroso cómo diferentes pueblos pueden describir lo mismo, amigos míos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que de alguna manera os haya removido esa esencia misteriosa, los fuegos fatuos, los fuegos místicos, los fuegos mágicos, los seres o las criaturas del bosque, o esas entidades azules luminosas que por X razones conseguimos ver en un momento determinado y que se manifiestan dejándonos completamente anonadados y tocándonos en lo más profundo del alma. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Os recuerdo como siempre que me sigáis en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, como no, en el grupo de Telegram de Mundo Azul, conversaciones y personas maravillosas. También que estéis pendientes de los vídeos short de Mundo Azul y también, como no, que estéis pendientes de los vídeos que voy subiendo en YouTube, que de alguna manera, aunque estéis suscritos, aunque habéis dado a la campanita, pues no sé por qué narices YouTube, bueno, sí lo sé, pero bueno, no sé por qué narices YouTube decide no andar avisando a todos los seguidores. Por eso os pido que estéis un poquito atentos. También os recuerdo que está la membresía del canal para todos aquellos que decidan aportar lo que deseen, si lo desean. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.